por el reconocimiento. ¿Listo? Empecemos entonces con ese primer reconocimiento de cuál es nuestro llamado, a qué me llamó el Señor, cuáles son mis talentos y cuáles son mis dones. ¿Por qué me gusta hacer esta pregunta siempre a todas las personas que sirven dentro de una comunidad? Porque es fundamental que el creyente tenga claro a qué Dios lo llamó. Porque si usted no tiene claro a qué Dios lo llamó, usted va a convertirse en un mimo que repite lo que alguien más hace o lo que alguien más dice. Usted se va a convertir en un imitador. Usted se va a convertir en alguien que por la monotonía repite y repite y repite y repite y repite, pero que realmente no está caminando bajo la visión que Dios le ha entregado. Nosotros tenemos que tener claro a qué Dios nos llamó. ¿A qué Dios me llamó a mí? ¿Qué es lo que Dios está esperando de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere con Juan Camilo Cuello? No, no qué es lo que Dios quiere. Y la semana pasada hablamos del equipo y el próximo jueves hablamos un poco acerca del equipo. Pero hoy quiero centrarme en la individualidad de cada uno de ustedes, porque es importante que partamos de la certeza a qué hemos sido llamados. Les voy a colocar un testimonio muy personal. En algún momento en la iglesia empezamos a hacer algo que se llamaban el reloj de oración. No sé si en algún momento ustedes lo han hecho. Y era que pasábamos 24 horas al día orando, todos los días. Entonces siempre había alguien de la iglesia orando. Entonces escogíamos horarios de una hora. Alguien empezaba de 6 a 7, la otra persona de 7 a 8, otra persona de 8 a 9, otra persona de 10 a 11, otra persona de 11 a 12 y así hasta que se cumplían las 24 horas y empezábamos a repetir. En ese tiempo yo escogí el horario, la universidad me lo permitía, no tenía tanto compromiso, de 11 a 12 del día. Y yo todos los días de 11 a 12 del día tenía mi tiempo, así como Daniel, de oración y me encerraba a orar por la iglesia, me encerraba a orar por muchísimas cosas. En ese tiempo y en esos momentos de oración Dios empezó a hablar a mi vida, empezó a hablar, empezó a hablar, empezó a hablar, empezó a hablar. Y llegó un día en el que yo en esa oración le empecé a preguntar al Señor, Señor, yo soy hijo de pastores y yo no quiero vivir bajo la unción de mis papás. Yo no quiero ser imitador de lo que mis papás hacen. Yo no quiero ser imitador de lo que he visto que alguien más hace. Todos tenemos referentes y es bueno que tengamos referentes. Es bueno tener personas a las cuales admiramos. Lo que no es sano es convertirnos en imitadores de esas personas, perdiendo la esencia que Dios ha puesto en nosotros. Y estando en esa oración constante, pasaron varios días orando por lo mismo, orando por lo mismo, orando, orando. En una noche en particular estaba encerrado en el estudio escribiendo un mensaje para el domingo cuando el Espíritu Santo me visitó. Fue la primera vez, ya yo estaba, era un joven ya, no estaba tan niño, tenía muchos años sirviendo en la iglesia. Desde los 3 años de edad yo estoy metido en la iglesia. Yo conozco lo que es un ministerio de cada una de sus facetas, desde cada uno de los momentos. Hemos pasado por ministerios por momentos fáciles, por momentos difíciles, hemos tenido personas fáciles, personas difíciles, por todo eso. Pero me hacía falta una cosa y era encontrar a qué Dios me había llamado. Porque servir, hacer las cosas, no es el llamamiento de Dios. Es decir, Dios no nos ha llamado a cantar. Dios no nos ha llamado a tocar un instrumento. ¿A qué Dios nos llamó? Verdaderamente, ¿cuál es el llamado? El llamado, mis amados, trasciende de las funciones. Y el problema es que muchas veces nosotros confundimos llamado con función. Y no es lo mismo. Llamado es una cosa y función es otra. Ustedes tienen una función dentro del Ministerio de la Alabanza. Tocar piano, tocar guitarra, tocar bajo, cantar, manejar el sonido, cualquiera que sea la función, eso es una función, pero no es el llamado. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú haces funciones dentro de la iglesia, puedes que las hagas bien, pero siempre va a hacer falta algo y ese algo está ligado es con el llamado que Dios te hizo. Fue lo que le pasó a David cuando intentó
hacer lo que Saúl hacía. Cuando Saúl iba a la guerra, Saúl se ponía una armadura e iba a la guerra. Pero cuando David iba a pelear, David no usaba armadura. ¿Y sabe qué le dijo David a Saúl? Sabes que yo nunca he entrenado con esto. Yo no me puedo colocar la armadura tuya porque yo nunca he practicado con esa armadura. Y el problema es que muchas veces nosotros desde nuestras funciones intentamos ponernos armaduras que no son nuestras. Intentamos poner esencia que no es nuestra. Intentamos poner palabras que no son nuestras, formas que no son nuestras, sin comprender que la esencia que Dios puso en nosotros es lo que va a hacer que la función trascienda. Lo que va a hacer que el piano, que la guitarra, que la batería, que las voces hagan el impacto y produzcan el sonido del cielo que hablábamos la semana pasada, es que estén conectados con la esencia que Dios puso en cada uno de ustedes. Por eso para mí es fundamental que un ministro del Señor sepa a qué Dios lo llamó. Les decía que el Espíritu Santo me visitó aquella noche y aquella noche cuando el Espíritu Santo me visita, el Señor me dice, escribe estas palabras. Y empecé a escribir unas palabras. Las palabras decían manifestar el poder de Dios en señales, milagros y prodigios. A partir de ese día, a partir de ese día yo me convencí de una cosa. Dios me había llamado para manifestar su poder. Ok, pastor, Dios lo llamó para manifestar su poder. Listo. ¿Y usted qué empezó a hacer, pastor? A traer el poder de Dios en cada cosa que hacía. Porque si Dios a mí me llama, mi llamado es manifestar el poder de Dios. Si yo canto, el poder de Dios se tiene que manifestar. Si yo oro, el poder de Dios se tiene que manifestar. Si yo predico, el poder de Dios se tiene que manifestar. Si ahí me ponen como mujer, el poder de Dios se tiene que manifestar. Si me ponen en pantallas, el poder de Dios se tiene que manifestar. Donde sea que yo esté, el poder de Dios se tiene que manifestar porque para eso me llamó el Señor. No sé si me estoy haciendo entender en lo que quiero enseñarles. Muchas veces nosotros estamos tan ligados a nuestra función que se nos olvida que la función no es el llamado. El Señor te llamó para algo diferente y cuando tú no tienes claro tu llamado, le pierdes el sentido al ministerio. Cuando tú no tienes claro tu llamado, es fácil ceder ante las tentaciones del mundo. Cuando tú no tienes claro tu llamado, es fácil apartarte del propósito de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque no sabes para qué Dios te llamó. Sabes en lo que eres bueno, sabes hacer una función dentro del ministerio, pero no sabes para qué Dios te llamó. Hay personas que Dios las llama para restaurar, hay personas que Dios las llama para edificar, hay personas que Dios las llama para exhortar, hay personas que Dios las llama para mostrar el poder de Dios, hay personas que Dios las llama para libertar, hay personas que Dios las llama para edificar. Dios a cada quien le tiene un rol, un lugar dentro del cuerpo de Cristo, que es lo que habla el apóstol Pablo. Dentro del cuerpo de Cristo, cada uno tiene un rol y cada uno tiene un lugar. Y es importante que más que nuestra función, nosotros tengamos claro para qué Dios nos llama. Y muchas veces son de las preguntas más difíciles de responder. Mire, yo tengo un equipo de líderes que estoy formando y cuando estábamos en el tercer nivel de nuestra escuela bíblica, en el tercer nivel nosotros hablamos de principios de liderazgo y empezamos a formar a líderes. Y yo les preguntaba a ellos cuáles son sus dones. Y les estoy hablando de personas de 30 años en el Evangelio, 40 años viniendo a la iglesia, 15 años viniendo a la iglesia, 20 años viniendo a la iglesia. Jóvenes que nacieron en la iglesia, que todo lo que conocían era la iglesia y no eran capaces de decirme cuáles eran sus dones. Porque entonces se empieza a generar una gran pregunta y es, ¿será que Dios me llamó a mí para esto? ¿Será que yo tengo el don este? ¿Será que yo tengo el don aquel? ¿Cuáles son mis dones, pastor? Y yo quiero que usted comprenda que más que una función, Dios los ha escogido, Dios los ha llamado como ministros de altar. Cada persona que sirve en el altar es un ministro.
Y por supuesto que eso tiene unos desafíos. Sí, les tengo que decir que sí, eso tiene unos desafíos. Unos desafíos que muchas veces sobrepasan lo que nosotros creemos, una responsabilidad que muchas veces sobrepasan lo que nosotros creemos, sí es verdad. Pero es fundamental que usted sepa que Dios lo ha escogido como un ministro de altar. Dios lo ha separado como un ministro de altar. Y si usted me pregunta, pastor, yo me lo merezco, le tengo que decir, nadie se lo merece. Dios no te escogió porque te lo merecieras. Dios no te escogió. Yo quiero sanar hoy el corazón de alguien en esta reunión. Dios no te escogió porque lo merecieras. Dios no te escogió porque seas bueno o porque seas buena. Dios te escogió porque puso sus ojos sobre ti. Y cuando Dios pone sus ojos sobre alguien, no lo hace por las habilidades que tiene, lo hace por el corazón que tiene. Algo vio Dios en ti que no vio en más nadie y por eso decidió ponerte en el altar. Y yo quiero que tú hoy tengas la certeza en tu corazón que no se trata de lo que haces, no son tus acciones lo que te ponen en el altar. Necesitas tener la certeza que Dios vio tu corazón y que ese corazón, el Señor dijo, ¿sabes qué? Yo quiero a Andrés, a Paula, a Paola, a Dana, a Daniela, a José, los quiero en el altar. Son ministros de altar. El Señor los ha llamado y el Señor los ha escogido como ministros de altar. Ahora, el llamamiento al ministerio no es algo que aparece de la nada. El llamamiento al ministerio, dice la Escritura, que es Dios quien nos llama y es Dios quien nos escoge. Y hay un relato en Juan cuando habla acerca de la vid verdadera, cuando Jesús está hablando acerca de la vid verdadera. Y yo quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 15, y específicamente en el versículo 14 al 16, vamos a leerlo. Y dice la palabra, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ojo, hasta el momento Jesús tenía discípulos, discípulos que eran catalogados como siervos. Los discípulos, todo discípulo es un siervo. Ahora el versículo 15 dice, ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir se los he dado a conocer. Y yo quiero que nos concentremos en un verbo, conocer. Un ministro es alguien que tiene que conocer. Dos cosas usted tiene que conocer. Número uno, al Dios que le sirve. Y número dos, las Sagradas Escrituras. Usted necesita conocer a Dios y usted necesita conocer las Sagradas Escrituras. ¿Por qué, pastor, necesito conocer a Dios? Porque usted no puede adorar a quien no conoce. Usted no puede adorar a un Dios con el cual usted no habla, con el cual usted no se comunica. Usted no puede adorar a un Dios con el cual usted no está de acuerdo que la haya escogido o que la haya escogido para estar en el altar. Y una de las grandes dificultades que el Ministerio de Alabanza tiene es que cada uno de sus miembros pueda aceptar que ha sido escogido por Dios para estar en el altar. Las más grandes batallas que he visto dentro de los ministerios, las más grandes dificultades que he visto dentro de los ministerios, no tienen que ver con sus capacidades, tienen que ver con su autopercepción acerca del llamado que Dios tiene para ellos. Peleamos con el llamado que Dios tiene para nosotros. Porque empezamos a confundir las funciones y llega el punto en el que nos montamos a cantar, nos montamos a servir, porque eso es lo que venimos haciendo. Pero dentro de nosotros muchas veces se genera un conflicto interno y es, ¿verdaderamente Dios me llamó para esto? ¿O simplemente estoy aquí porque los pastores me pusieron? ¿O porque no hay más nadie que lo haga?
O porque si me salgo van a decir que estoy en pecado, o si me salgo van a decir que es que estoy haciendo algo, o que estoy dejando tirado las cosas de Dios. ¿Por qué permanezco aquí? Y dice la escritura en el versículo 16, y grábelo en su corazón, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. El Señor te escogió. Y ahora, eso tiene su responsabilidad y su beneficio al tiempo. ¿Por qué? Porque a los que el Señor escoge, el Señor los marca con un propósito, el Señor los marca con un destino, pero a los que el Señor escoge también el Señor demanda que den fruto. Dios está esperando que ustedes den fruto y un fruto que perdure, no un fruto inestable, no un fruto de esta semana sí, la otra semana no, sino un fruto que perdure. Dice la escritura que antes de que el mundo fuese creado, antes de que el universo fuese creado, ya Dios había pensado en nosotros. Quiere decir que Dios no está improvisando con lo que nosotros estamos haciendo aquí en la tierra. Dios no está improvisando con usted, Dios no está improvisando conmigo. El Señor realmente lo ha escogido a usted para que usted esté en ese altar, ministrando, sirviendo, liderando. El Señor lo ha escogido a usted para que usted tenga una identidad de ministro. Porque el llamamiento, más que una función, es una identidad que Dios ha puesto en ti. Y mientras que nosotros no aceptemos esa identidad, no vamos a poder fluir en el Espíritu. Porque siempre vamos a tratar de estar encajando en los zapatos de alguien más. Siempre. Y una de las cosas que nosotros, tanto como ministerio como banda también, hemos trabajado, yo como pastor lo trabajo mucho con los muchachos, y es que cada uno comprenda cuál es su identidad en Cristo, su identidad como ministro del Señor. Porque les digo, por ejemplo, usted me ve a mí, yo soy fuego, candela, yo me identifico con el fuego. ¿Por qué? Porque yo voy explotando y yo soy escandaloso, yo soy activo, así enérgico, yo me monto al altar y camino y salto y brinco y me muevo. Pero hay otras personas que no lo son. Ahora, ¿cuál es el punto de equilibrio, pastor? Lo hablábamos la semana pasada. La alabanza es una expresión física, cuerpo físico, rostro, manos, pies, salto, brinco, vueltas. Pero lo que va en la esencia, eso no se puede ocultar, eso no se puede disfrazar. Hay personas que, por ejemplo, usted ve a Mari es la chica que canta con nosotros y ella da una palabra mucho de restauración. Y ella con su sutileza, con una voz más delgada, con una voz más fina, más tranquila, ella da una palabra de parte de Dios. Yo con una voz mucho más ronca, más gruesa, más estruendosa, también doy una palabra de parte de Dios. Porque no se trata de la forma, se trata de la esencia que Dios puso en ti. Y usted Amén. tiene que estar en paz con esa esencia. Usted tiene que estar en paz con esa forma. Si es la forma que Dios me dio a mí, yo tengo que fluir en ella. No me puedo andar poniendo los zapatos de alguien más. Ay, que lo que pasa es que cuando la pastora lo hace, la pastora habla y habla y habla y habla. Yo veo que ella habla y fluye, 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 fluye. Y a mí no me pasa eso. Entonces usted tiene que buscar su esencia. Que si la voz bajita, que si la voz fuerte, que si grito, que si no grito, que si hablo rápido, que si hablo lento, son formas. Y la forma, mis amados ministros de alabanza, la forma no es lo importante, es la esencia. Porque la esencia siempre va a venir de la forma que Dios puso en usted. Mire, si usted es una persona que no es explosivo en su vida diaria, así como usted me ve en el altar, así soy yo en mi vida diaria. Usted no va a ver en mi vida otra cosa.
Yo soy así, hiperactivo, fluido, voy aquí, vengo acá, jalo, voy en la mañana, en la tarde, en la noche, tengo un compromiso, salgo de mi casa, llego, vuelvo a salir y me voy haciendo dos cosas a la vez y voy escribiendo ahí mensajes en el celular y voy contestando WhatsApp y voy a abrir escuchando una predica o escuchando la palabra, voy haciendo esto y haciendo, porque ese es mi estilo, es mi forma. Hay personas que son mucho más calmadas, más de hacer una cosa a la vez. Es que no se trata de la forma, se trata de la esencia que Dios puso en ti. Y mientras que tú no conozcas esa esencia, no aceptes esa esencia, no estés en paz con esa esencia, es imposible que fluyas. Siempre que te montes al altar te vas a bloquear, porque hay una lucha entre lo que tú eres y lo que quieres aparentar en el altar. Y cuando uno se monta en el altar no hay fingimiento. Uno en el altar se tiene que montar tal y como uno es, tal y como tú eres. No es como en la antigüedad que había que ponerse un velo, una ropa, un andamiaje completo. No, usted en el altar tiene que montarse tal y como usted es, para que usted pueda fluir. Y la única forma de que nosotros tengamos esa seguridad en el altar es que nosotros sepamos a qué Dios nos llamó. No hay otra forma. Si usted no sabe a qué Dios lo llamó, usted se puede subir al altar, hacer lo que sea. Y esto no es un principio solamente para el ministerio de alabanza, es un principio para toda persona que se sube a un altar. Una persona que se sube a un altar tiene que saber a qué Dios lo llamó, porque si no va a caer en el riesgo de la comparación. Se compare, si voy a predicar, por ejemplo, ay, cómo predica la pastora Brigitte, cómo predica el pastor, cómo predica el hermano tal, y yo cómo voy a predicar, y tengo que utilizar la Biblia y cuánto me voy a demorar. No, es mi esencia lo que Dios está buscando. No solamente para el ministerio de alabanza, aplica para todo lo que usted vaya a hacer. Es su esencia la que Dios está buscando, lo que Dios quiere hacer con usted. Entonces, pastor, ¿a qué Dios me llamó? Yo les voy a dar algo básico para todo ministerio de alabanza y adoración y está en Lucas capítulo 4, versículo 18. Cuando Jesús abre el rollo en la sinagoga, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Ojo, dar buenas nuevas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. 5 cosas tiene que hacer un ministerio de alabanza en cada momento de intervención que tiene. Dar buenas nuevas, sanar a los quebrantados, pregonar libertad, poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Pastor, ¿y yo cómo predico desde el altar? La única forma que puedas hacerlo es que usted pueda verdaderamente leer la Biblia. Si usted no lee la Biblia, mi hermano, usted no va a poder utilizar la palabra dentro de sus espacios de alabanza y adoración. Usted necesita leer la palabra y necesita traer la palabra a sus espacios de adoración y de alabanza. Una de las cosas que nosotros como ministerio tenemos que interiorizar es el uso de la palabra dentro de nuestros espacios de adoración y alabanza. ¿Por qué? Porque es la palabra la que va a hacer el efecto. Dice la Escritura que las palabras de Dios no regresan vacías y cumplen el efecto por el cual son enviadas. Es la palabra de Dios la que va a hacer el efecto. Entonces nosotros tenemos que revisar qué es lo que estamos haciendo en nuestros espacios, en nuestros momentos. ¿Por qué? Siempre soy enfático en esto y quizás esto lo toquemos el próximo jueves también. Un momento de exaltación dentro de una reunión no son canciones, son momentos. ¿Cómo así, pastor? Les coloco un ejemplo, la predicación. La predicación no son versículos, la predicación es un momento. Lo mismo pasa con el espacio de exaltación en el tiempo de adoración y alabanza. Son momentos. Y el ministro de alabanza tiene la responsabilidad de subirse al altar y saber qué va a lograr en ese momento.
¿Cuál es su objetivo? ¿A qué Dios lo llamó para ese momento? ¿Se va a subir a qué? ¿Qué es lo que usted va a lograr? ¿Cantar 5 canciones? ¿Cantar 4 canciones? No, no se trata de canciones, se trata de construir un momento. Y allí es donde de pronto las voces tenemos un poco más de responsabilidad, los instrumentos también, y ahora hablo de los instrumentos, pero las voces más, ¿por qué? Porque hay un director musical que es el que ensaya, el que dice esto está bien, esto está mal, ya. Pero cuando estamos en el altar, ojo con esto, cuando estamos en el altar, quien dirige es quien está al frente. ¿Y qué es lo que nos pasa a las voces? Se lo voy a decir desde la experiencia. Cuando estamos al frente, entonces estamos mirando para atrás, preguntando, ¿de qué viene ahora? ¿Qué canción es? Y le preguntamos al de la batería o al del piano, ¿y cuándo termina otra vez? ¿Seguimos? ¿No seguimos? Creyendo que son ellos los que nos dirigen a nosotros, y no es así. En el ensayo que tenemos, el director musical de la banda, el que esté dirigiendo la parte musical, sí dice, listo, esta va a ser la estructura, así, así, esto es lo que vamos a hacer, primero va esta canción, después va esta canción, después va esta canción, después va esta canción. Pero en la práctica, cuando estamos en el altar, quien va al frente de batalla son las voces. Y mis amadas voces, son ustedes las que deben o los que deben construir ese momento. Usted necesita tener claro algo. Usted es el líder del equipo. Y usted va con su equipo allí a construir una atmósfera que prepare el lugar para lo que Dios va a hacer en esa reunión. Entonces, todos están claros, ahí no sé si ustedes utilizan comunicaciones internas, pero todos estamos claros en lo que vamos a hacer porque hubo un ensayo, por supuesto. Hubo un ensayo y todo el mundo sabe qué es lo que vamos a hacer. Pero siempre va a ir alguien pautando y el que va pautando no puede ser alguien que esté atrás. Porque para usted dirigir, ¿qué necesita? Si usted es el guía de un camino, ¿dónde van los guías atrás? Los guías turísticos, ¿dónde van atrás? No, ellos siempre van delante, porque ellos son los que van guiando. La voz líder siempre debe ir delante, guiando a todo el mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Que si la voz líder no se siente segura o seguro de a qué Dios lo llamó, no tiene la seguridad, sino que está luchando con temores, con inseguridades, no sabe qué hacer, depende de lo que otro le esté diciendo, entonces se van a generar vacíos en el momento de exaltación, porque entonces la voz está preguntando, el líder le está preguntando a quien no lidera qué es lo que debe hacer. No sé si me hago entender. En un momento de altar, quienes van al frente son las voces. Y son las voces las que van pautando lo que se va haciendo y cómo se va construyendo ese momento de exaltación, porque las voces son las que están allí al frente mirando cómo está el pueblo. Las voces saben si tienen que hablar, si no tienen que hablar, cuándo hay que lanzar una canción tras otra, cuándo hay que dejar respirar al pueblo para que el pueblo también se tranquilice un poco, cuándo hay que empezar a hablar para que el pueblo pueda desbordar ese corazón cargado que tiene. ¿Cuándo hay que empezar a dar mensajes, palabra de Dios, ejemplos de las escrituras para que el pueblo pueda identificarse y conectar con Dios? Las voces principales tienen que tener esa capacidad. Saber cuándo viene la intervención, cuándo podemos decir a los músicos, chicos, paren un momento, acompáñenme aquí, hagan esto, muévanse aquí. ¿Por qué, pastor? Porque las voces son las que van liderando el equipo. Ahora, pastor, y entonces los instrumentos. Los instrumentos tienen que ser soporte para lo que las voces están haciendo. Y ahí es donde viene lo importante que es que ustedes puedan conocerse. ¿Por qué? Porque yo como vos voy al frente, ¿verdad? Ministrando. Pero entonces se acabó la canción y todos los instrumentos levantan las manos. Y se fueron los instrumentos. Y las voces ahí íngrimas, solitas ellas, peleando contra el pueblo.
Y los instrumentos acá peleando por nota, cambiando el pad, buscando acá, cambiando que si la baqueta, que si buscando las notas en el celular, que si buscando los acordes, y las voces quedaron solas. No puede ser. Los instrumentos tienen que ser el soporte para que todo ese momento de adoración y alabanza se pueda dar. Entonces, pastor, yo quiero pregonar, usted necesita tomar la palabra. Empiece a ver qué historia bíblica usted va a ministrar este domingo. La lista de canciones, yo veo la lista de canciones y yo digo, listo, el Señor hoy quiere, esta semana vamos por restauración. ¿Qué voy a llevar yo de restauración a la iglesia? Si yo no tengo la habilidad de ver la Biblia rápidamente y buscar en todo el panorama bíblico, ¿qué historia me sirve? Yo necesito por la semana, durante la semana, prepararme juiciosamente para ver qué es lo que yo voy a llevar para ministrar, no para cantar. Porque mi llamado no es cantar, mi llamado es ministrar. Mi llamado es pregonar libertad a los cautivos. Mi llamado es predicar el año agradable del Señor. Mi llamado es sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, ¿qué voy a hacer yo esta semana para que en medio del espacio de adoración y alabanza Dios sane a alguien? ¿Qué voy a hacer yo esta semana para que cuando yo empiece a adorar al Señor, las personas que fueron cargadas reciban libertad? Porque eso tiene que pasar. En los espacios que nosotros adoramos, las cosas no pueden ser iguales. Si usted como ministro de alabanza se monta al altar, usted tiene que tener la certeza que cuando usted se baje de ese altar, las cosas no pueden estar como cuando usted se subió. Algo tuvo que cambiar. Eso es lo que hace que los espacios de adoración y alabanza tengan sentido, porque si no, no tienen sentido. Si no son espacios de música. Y recuerden que no tenemos espacios musicales en los servicios. Tenemos espacios de adoración y alabanza. Y algo tiene que pasar cuando usted abra sus labios. Cuando usted empieza a tocar su instrumento, algo tiene que pasar. Les coloco el ejemplo de David. David no abría la boca, y esto va para los instrumentos, no, porque creemos que solamente la responsabilidad de las voces. No, David no abría la boca, David solamente tocaba el arpa. Pero dice la escritura que cuando él tocaba el arpa, los espíritus inmundos que atormentaban a Saúl se iban. Quiere decir que algo tiene que pasar cuando usted toca el piano. Cuando usted toca la batería, algo tiene que pasar. Cuando usted está tocando el bajo, algo tiene que pasar. Cuando usted abra la boca para entonar una melodía, algo tiene que pasar. No es solamente tocar por tocar, cantar por cantar, no. Yo oro para que el Espíritu de Dios ponga en ustedes la certeza. Y lo puedo ver, yo sé que el Señor está rompiendo el velo y abriendo los ojos de muchos de ustedes, pero oro para que el Espíritu de Dios ponga en ustedes la certeza que han sido llamados por el Señor para provocar gloria aquí en la tierra. Oro para que el Espíritu de Dios, ese mismo que estuvo sobre Jesús sanando enfermos, ese Espíritu venga sobre ustedes y les dé la fe que necesitan para que eso empiece a acontecer. Oro para que el espíritu de poder habite en ustedes y encienda sus corazones y ustedes puedan tener la certeza de a qué han sido llamados por el cielo y que cada vez que suban a ese altar, suban a impartir de lo que el cielo ha puesto sobre ustedes. Oro para que su boca sea la boca de Dios, sus manos sean las manos del cielo. Oro para que todo lo que ustedes hagan sea algo que imparta la presencia del Espíritu Santo de Dios.
y que transformen las atmósferas, que los temores, que los miedos, las inseguridades que hasta el momento han gobernado tu servicio, que han gobernado tu llamamiento, hoy se aplaquen en el nombre de Jesús, y que esas voces que hay en tu mente y en tu corazón, que te hacen dudar a qué Dios te llamó, que te han hecho resignarte del ministerio en el cual estás, oro para que hoy sean acalladas y que la voz del Espíritu sea la voz que hable y que encienda tu corazón, y que cada vez que subas a ese altar haya un fuego que arda y que arde y que arda cada vez más fuerte, para que puedas impartir lo que el cielo ha preparado para cada una de las reuniones. No se trata de nosotros. Somos simples vasijas en manos del Señor. Mire, yo cada vez que me subo a un altar, siempre pienso en algo, en una canaleta. Y ha sido una analogía que Dios puso en mí, y que, mire, la canaleta sucia, la canaleta vieja, la canaleta rullida, siempre va a transportar agua. Y hay algo que siempre está en mi corazón para Dios. Yo le digo al Señor, Señor, mira, no importa cómo yo esté, yo siempre quiero ser un vaso útil para ti. Porque nos subimos al altar no a hacer un show, no a hacer un espectáculo. Nos subimos al altar no a cantar unas canciones, no a cumplir con una función. Nos subimos a un altar para ser usados por Dios. Y no hay nada más dichoso que cuando usted empieza a cantar y usted se baja de cantar y alguien le dice, hermano, ¿sabe que cuando usted estaba cantando Dios se llevó mi tristeza? Ahí es cuando el ministerio de alabanza empieza a tomar sentido. ¿Y sabe por qué muchas veces usted no le ve sentido al ministerio de alabanza? Y yo voy a responder una pregunta que está en el corazón de algunas personas. ¿Sabe por qué muchas veces usted no le ve sentido al ministerio de alabanza? Porque no está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Cree que con la música, cree que con cumplir la función es suficiente. Y algo en tu espíritu te dice que no es suficiente. Y es porque tienes razón. Lo que estás haciendo no es suficiente. No es subirte a cumplir una función. Es subirte a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Y lo que Dios te mandó a hacer no es tocar un instrumento. Lo que Dios te mandó a hacer no es cantar. Lo que Dios te mandó a hacer es conectar el cielo con la tierra. Y desde la función en la que estés, tú tienes que ser un punto de contacto entre el cielo y la tierra. Desde la posición en la que estés, tú tienes que construir un portal que conecte el cielo con la tierra. Cada sonido que yo voy a emitir en mi momento de alabanza y adoración tiene que ser un sonido que conecte el cielo con la tierra. Y cuando usted se sube con esa mentalidad y usted logra conectar el cielo con la tierra, aunque haya cometido 1000 errores, usted se baja de ese altar satisfecho porque usted logró hacer lo que Dios le mandó a hacer. Usted dice, todavía me faltan cosas por corregir, pastor, pero hice lo que Dios me mandó a hacer, conectar el cielo con la tierra. Mire, no estamos en un altar para cumplir una función. Estamos para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y cuando usted se suba a ese altar, usted diga, Dios hoy me va a usar a mí. Hoy Dios me va a usar a mí para sanar enfermos, para predicar buenas nuevas, para sanar a los quebrantados del corazón, para poner libertad a los oprimidos, para predicar el año agradable del Señor, para pregonar libertad a los cautivos. Hoy el Señor me va a usar a mí para que los espíritus de tormento se vayan. Hoy el Señor me va a usar a mí para que la gente que vino cansada reciba alivio del cielo. Hoy
hoy Dios me va a usar a mí para que la gente que vino enferma reciba sanidad. Hoy el Señor me va a usar a mí. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo así que Dios me va a usar? Sí, es que el cielo te escogió para usar tu vida. El Señor te escogió para usarte como instrumento que transforme todas las cosas que están aconteciendo en ese momento. Por eso para mí es fundamental que un ministro de alabanza tenga claro a qué Dios lo llamó. Porque si usted no tiene claro a qué Dios lo llamó, usted se sube y usted no sabe en qué está. Usted está perdido en el tiempo, en el espacio. Usted está luchando con sus inseguridades. Usted está luchando con sus temores. Usted está luchando y lucha y lucha y lucha y lucha. Y cada servicio se convierte en una pequeña tortura en la que los nervios lo consumen, en la que se siente frustrado, en la que usted ensaya, ensaya, ensaya y usted no ve respuesta del pueblo. Usted está prendido en el altar y el pueblo está apagado. Y usted dice, pastor, ¿pero qué es lo que pasa? Es que no se trata de lo que haces, se trata de que tengas claro cuál es la esencia que Dios puso en ti. Porque cuando tú tienes claro tu esencia, donde estés, eso tiene que pasar. Donde estés. Donde estés, lo que estés haciendo, eso tiene que pasar. Por eso, aunque yo esté enseñando, aunque yo esté predicando, aunque yo esté, mire, yo puedo estar dándole clases de teología a los pastores, yo puedo estar aún con mis estudiantes de colegio de 12, 13 años, 8 años, yo puedo estar donde esté, pero yo sé a lo que Dios me ha llamado. Y en base a eso, todo gira en base a lo que Dios me ha mandado a hacer a mí. Usted tiene que tener claro a qué Dios lo llamó. Necesita tener claro, necesita tener la seguridad. Ya se acabó el tiempo de que estuviéramos peleando con las inseguridades y llegó el tiempo de creer en lo que Dios puso en cada uno de nosotros y tener la certeza, no más a la duda, no más a la incertidumbre, no más a los conflictos. Listo, pastor, yo me he equivocado. Listo, se equivocó, dice la palabra, que si el justo cae 7 veces, el Señor lo levanta. Pastor, yo me desvié del llamado. Dice la palabra del Señor que Él es el Dios. Dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él es el Dios que muestra el camino. Él es el Dios que orienta nuestros pasos. Ya no podemos seguir en la misma condición. Tenemos que estar en paz con lo que Dios nos mandó a hacer. Tenemos que restaurar esa identidad de ministros que Dios puso en nosotros. Tenemos que tener claro quiénes somos y a qué Dios nos ha llamado. ¿Sabe por qué? Le voy a contar una pequeña anécdota un poco graciosa. En 10º, yo hice parte en mi colegio, hice parte del equipo de voleibol. Y salimos a jugar a los intercolegiados en Barranquilla. Voleibol, íbamos, jugábamos voleibol y jugábamos con equipo y ganábamos y llegamos a la semifinal. Cuando llegamos a la semifinal, nos tocó enfrentarnos al mejor equipo de Barranquilla en ese momento, que era el equipo de un colegio que aquí en Barranquilla se llama la Normal Superior, Hacienda. No sé si la han escuchado. Ese equipo era lo máximo. Ese equipo tenía un muchacho que medía como 2 metros. Ese equipo era el mejor equipo de Barranquilla. Había ganado por 3 años consecutivos. Y cuando nosotros llegamos a la cancha, nosotros empezamos, ay, vamos a jugar con el mejor equipo, mira que está pendiente. Estábamos todos nerviosos, todos asustados, todos preocupados. Pero cuando ese equipo llegó a la cancha, ese equipo llegó como cuando los astronautas se van a montar al cohete, que usted ve las películas así en cámara lenta, que sale el humo, y ellos van así en cámara lenta, mejor dicho, la última Coca-Cola del desierto. Ellos son los más. Así llegó ese equipo a la cancha. Ese equipo llegó a la cancha y ya ellos en su mente sabían que iban a ganar. Nosotros estábamos acá asustados, pero ellos en su mente sabían que iban a ganar. ¿Y sabe qué pasó? Nos terminaron ganando. Por supuesto, porque de lo que hay en el corazón, así es la experiencia. Si usted se monta al altar lleno de incertidumbre, de inseguridades, de temores, de miedos,
sin saber quién es usted, no creyendo en usted mismo, comparándose con un hermano, comparándose con el otro, dudando si usted es digno de estar en ese altar, ¿sabe qué va a pasar? Nada, porque se subió a ese altar Juan Camilo. Y usted y yo somos como cualquier otra persona, cualquier otra. Pero cuando nosotros nos subimos a ese altar con la confianza y la certeza que hemos sido escogidos por Dios, ¿sabe qué va a pasar? Usted va a ser como los astronautas. Usted se sube al altar y empieza a salir humo de donde usted está. La atmósfera empieza a cambiar, porque entonces deja de ser usted. Y ahora es el Espíritu de Dios que está sobre usted. Usted se sube al altar entonces con la certeza de a qué Dios lo ha llamado. Usted se sube al altar sabiendo que Dios a usted lo ha escogido, la ha escogido para hacer cosas que nadie más va a hacer. Necesitamos tener claro el llamamiento que Dios nos ha hecho al altar. ¿Qué más necesitamos tener claro? Me consumí mucho tiempo en esto, pero Dios sabe por qué. Pero ¿qué más necesitamos tener claro? Los talentos y los dones. Pastor, ¿qué son los talentos y qué son los dones? Ambas son las mismas habilidades. Talentos y dones son habilidades que todos tenemos. Todos tenemos talentos, todos tenemos dones. Ahora, ¿cuál es la diferencia, pastor? ¿Cuál es la diferencia entre un talento y entre un don? La diferencia entre los talentos y el don, los dones son el origen de la habilidad. ¿Cómo así, pastor? Un don es una habilidad que nace contigo. Un talento es una habilidad que tú desarrollas. Y el ministro de alabanza y adoración necesita tener claro cuáles son sus talentos y cuáles son sus dones. ¿Por qué, pastor? Usted necesita tener claro sus dones para poder fluir en el espíritu, pero también necesita tener claro sus talentos para saber hasta dónde usted puede llegar, musicalmente hablando. Porque se lo decía la semana anterior, esto es un punto de equilibrio entre la música y el espíritu. Entonces nosotros tenemos que tener claro cuáles son nuestros dones espirituales. También hay dones profesionales, hay dones administrativos, hay muchas clases de dones. Pero tenemos que también tener claro cuáles son nuestros talentos, cuáles son esas habilidades que hemos desarrollado. La música puede ser un don, sí. Hay personas que nacen, por ejemplo, con la habilidad de cantar y que cantan aunque nunca hayan ido a una escuela de música. Hay personas que tocan el piano de manera empírica y que han aprendido porque vieron a alguien más y lo tocan sin saber cómo funciona el piano, que es una escala, sin saber cómo se armoniza, sin saber nada de grados tonales ni nada de esas cosas, tocan el piano. Es un don. Pero los talentos es el desarrollo de esas habilidades. Y nosotros necesitamos tener claro ambas cosas. ¿Por qué? Para nosotros poder fluir en un momento, les coloco un ejemplo. Cuando fuimos a la iglesia, que estuvimos acompañándoles en este congreso, el domingo en la mañana, en el primer servicio, tuvimos un problema técnico. ¿Cuál fue el problema técnico que tuvimos en el primer servicio? No había secuencia. Nosotros no teníamos secuencia. ¿Y qué es lo que pasa cuando no hay secuencia? Para nosotros como banda es un problema. Porque imagínense, ustedes tocan con secuencia, ustedes usan secuencia, multitrack, pistas, sí, no, sí. Los domingos utilizan secuencias Pistas o como música en vivo, pistas, pistas. música en vivo, pero secuencias como tal, no, porque la secuencia es ese que le dice intro, dos, tres, Ajá, no, pistas y en vivo. ok. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando es en vivo es mucho más fácil, pero cuando hay secuencia, ¿qué es lo que pasa? Cuando la secuencia no funciona, uno dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Por qué? Porque muchas veces el ministerio se vuelve dependiente de la secuencia. Para poder fluir en vivo, ¿qué necesitamos? Conocer nuestros talentos y conocer nuestros dones. ¿Dones para qué? Saber cómo voy a fluir en el espíritu.
Y ahí es donde, mire, por los in-ears que nosotros tenemos, por los audífonos, empiezan los muchachos a decirme, bueno, Juanqui, tírate un devocional. ¿Y qué es eso para mí? Que yo tengo que empezar a hablar y hablar y hablar y hablar. ¿Y cómo hago yo para hablar, pastor? ¿Usted cómo hace para hablar? Yo tengo que sacar la palabra. Porque si los músicos no están listos para empezar, yo no puedo arrancar solo, porque somos un equipo. Y usted en un equipo nunca ve que uno se va y el resto quedan atrás. No somos un equipo. Como somos un equipo, yo tengo que esperarlos a ellos. Y aunque yo estoy liderando, yo voy a liderar considerando que mi equipo no está listo para la batalla. Empiezo a hablar. Y es cuando usted ve que estamos allá arriba, los músicos están allá atendiendo un asunto, pero yo estoy acá hablando y habla y habla. Y usted dice, ¿cuándo va a empezar? Claro, hay un problema que estamos solucionando. Resulta que no se soluciona el problema. ¿Qué hacemos, pastor? Dos cosas. Empecemos música en vivo. El baterista no ha llegado, pastor. ¿Qué vamos a hacer? El bajista viene atrasado, pastor. ¿Qué vamos a hacer? Nos toca resolver. En esos momentos, si usted no tiene claro cuál es su talento y cuál es su don, usted se bloquea y usted dice, hasta que no llegue, no empezamos. Pero usted puede empezar. Si el baterista no ha llegado, el bajista no ha llegado, usted puede empezar con el piano y empieza usted a ministrar. ¿Por qué? Porque el ministerio de alabanza no es solo música, usted lo está aprendiendo aquí. El ministerio de alabanza y adoración no es solo música. Entonces podemos empezar, aunque no haya música. Ahora, pastor, ¿cómo hago? Usted necesita saber, por ejemplo, las voces. Yo necesito saber en qué tono voy a estar. Porque si no, no vamos a tocar ninguna canción, sino que vamos a entrar a fluir. Yo tengo que saber en qué tono voy a fluir. Y esto tiene que ver con parte técnica, que es talento. Usted tiene que saber cuál es su registro vocal para las voces. Si usted, bueno, aquí voces más, Andrés, no sé, ¿tú cantas, Andrés? ¿Sí? Ok, bueno, tanto, entonces voy desde bajos, bajo, barítono, tenor, alto, mezzo, soprano, soprano. Usted necesita saber qué registro usted es. Pero adicionalmente, usted necesita saber si usted es voz, usted necesita saber por dónde usted fluye. Entonces, por ejemplo, mi caso personal, si yo estoy bien, que yo es de noche, fluyo en sol mayor. Póngame haga cualquier armonía en sol mayor. Y es un tema técnico. Y pastor, las voces tenemos que saber de tonos, por supuesto. Porque ¿cómo va a fluir cuando no haya secuencia? Cuando no haya pista. ¿Cómo usted va a fluir cuando usted le puede voltear y decirle al piano, mira, por favor, vamos a sol mayor que voy a ministrar? ¿Cómo usted va a poder decir eso? Entonces va a generar un bloqueo, porque usted no sabe. Entonces eso tiene que ver con el talento, hay que aprender. Pero yo digo, pastor, que yo hoy me siento como afectado de la garganta. Listo, yo tengo que tener otro tono auxiliar, que yo sé que ese es mi soporte, do mayor. Entonces, o es en do o es en sol. Y siempre que vamos a tocar, yo le digo a por ejemplo, algún pastor nos pide una canción y nos dice la pastora, no, la pastora quiere que ministremos con yo sé que estás aquí. Entonces, ya la voz sabe en qué tono le toca. Ay, porque yo soy voz. Y como yo sé que particularmente yo soy barítono, como yo sé que yo soy barítono, yo voy a donde él y le digo, mira, vamos a tocar la canción en do mayor. Ya. Y el piano verá cómo resuelve la canción en do mayor, pero como yo soy el que voy a cantar, yo soy el que pongo el tono. Ministerio de alabanza, los tonos no los ponen, y esto es tranquilidad para las voces, los tonos no los ponen los instrumentos. ¿Por qué? Porque no van a cantar con ustedes ni Barak. Yo siempre les digo a los chicos cuando quieren ponerme canciones que no van a acorde a mí, yo les digo, mire, traigamos a Robert Greene que venga y que cante, porque yo no soy tenor, yo pongo los tonos de mis canciones, porque yo soy quien conoce mi instrumento. Pero si usted no lo conoce, usted se va a poner difónico ahí gritando y grite, que grite y grite, que grite, porque le pusieron una canción que no está en su tono, usted termina sin voz, le piden otra canción, no puede cantar, terminó difónico, pero ¿es por qué? Porque no hemos desarrollado el talento. Para poder fluir en el ministerio de alabanza, necesitamos las dos cosas. Los dones que son innatos, pero los talentos que se desarrollan. Entonces, eso simplemente es un ejemplo.
¿Qué otros ejemplos, pastor? Aprendernos las letras de las canciones, aprendernos los acordes. Yo lo decía la semana pasada. Si usted no puede fluir con tranquilidad es porque usted no ha ensayado lo suficiente. Y no ensayo grupal, ensayo individual. Si usted se monta un altar pensando cuál es la nota, voy a desafinar, cuál es la escala, qué es lo que tengo que hacer, usted no va a poder concentrarse en lo verdaderamente importante en el altar, que es lo que acabamos de hacer, hablar. Usted tiene que ensayar lo suficiente individualmente, ojo. Usted tiene que ensayar lo suficiente para que cuando usted se monte al altar, usted eso sea lo último en lo que piense. Y usted esté tranquilo en por dónde usted se va a mover. Entonces los músicos tienen que saber, los instrumentistas, perdón, tienen que saber si estamos en primer grado, si estamos en segundo grado, cuarto grado, quinto grado, cuáles son los grados de las canciones, cuál es la armonización de la canción, si la vamos a cambiar de tono, cómo se va a rearmonizar. Las voces tienen que aprender a hacer segundas voces, terceras voces, porque no todos podemos cantar en voz principal. Entonces, habemos dos, nos toca dos mujeres cantando y las dos cantando lo mismo durante todo el tiempo. No, vamos a hacer una armonía. Entonces, para eso tenemos que dedicarnos al talento, al talento. Entonces, cuando usted dice, ay, listo, viene Navidad, bueno, ahora viene Navidad, ¿qué va a ser el Ministerio de Alabanza de Navidad? No, pastor, vamos a hacer un especial. Bueno, empieza a estudiar. Mire, nosotros empezamos a montar una canción, y se lo coloco de ejemplo, nosotros empezamos a montar una canción de Cristín Di Clario, que es del nuevo álbum de La Novia, se llama Él viene otra vez, y usted la escucha más adelante, pero esa canción tiene unos retos en cuanto a qué. Como es una canción que es urbana, es un género mixto, ahí tiene varios géneros, pero es una gran influencia urbana. Las canciones urbanas casi no tienen armonías. ¿Qué pasa? Nosotros somos una banda que utiliza mucho las armonías vocales. ¿Por qué? Tenemos una soprano y un barítono. Tenemos dos extremos que es casi irreconciliables y tenemos que buscar la forma de reconciliarlos. Entonces, ¿qué toca hacer? Escuchar la canción, sentarse a ver qué es lo que voy a hacer. Entonaciones, acentos, dónde voy a respirar. Yo tengo que imprimir la letra y decir, bueno, aquí es donde yo respiro, porque si no, me quedo sin aire, o si no, desafino. Todas esas cositas, y hablo con más autoridad de la parte vocal porque soy vocalista, pero todas esas cositas son parte del estudio del talento. Yo antes no sabía nada de esas cosas. Yo no sabía lo que era un tono, no sabía lo que era una armonía, no sabía que era hacer una segunda voz, que era hacer una tercera voz, nada de eso, una séptima, nada de eso lo sabía. Pero qué, talento ahí, YouTube está ahí. Y yo le hago una pregunta a YouTube y le digo, ¿cómo hacer segundas voces? Y ahí YouTube me sale. Ay, que vamos a cantar Cuán grande es Él. Yo le pregunto a YouTube, ¿cuán grande es el tutorial de voces? Y ahí sale. Es que yo tengo herramientas para poder practicar mi talento, desarrollar mi talento. Pero hay otra cosa que son los dones y esas se las voy a dejar de tarea. Y es reconocer cuáles son sus dones. Ahí les pongo una lista de dones que tienen que ver, número con las habilidades que es del de crónicas, que tiene que ver con las habilidades del canto y de la música. El de Pedro, que es el texto que habla del don para hablar en público. El de Corintios, que habla de la lista de dones que nosotros conocemos. Pero yo tengo que saber cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos. Y si yo no tengo, por ejemplo, pastor, yo no tengo la fluidez para hablar en público, yo tengo que desarrollar el talento. Pastor, yo no hablo mucho, no sé qué decir, yo tengo que desarrollar el talento y tengo que prepararme. Escriba las palabras que va a decir. Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Dios les continúe bendiciendo. En la mañana de hoy vinimos a adorar al Rey de Reyes. Claro, porque si a usted no le fluye, prepárese y escríbalas y se las aprende de memoria, que cuando se monta al altar usted empieza, buenos días, iglesia, Dios le continúe, y es lo que usted escribió. Pero eso es parte de la preparación. Porque una cosa es el don innato, hay personas que se montan y hablan y hablan y hablan, y otras personas que desarrollan el talento. Pero usted no se puede quedar en la misma condición en la que está. Usted tiene que ser mejor. Sea por don o sea por talento, usted tiene que ser mejor.
Ahora dice la palabra en Romanos capítulo 12 que los dones se utilizan de acuerdo a la medida de fe. Y termino con esto el día de hoy. Y es que nosotros no podemos tener un más alto concepto del de nosotros mismos que el que deberíamos tener. Dice la palabra en Romanos capítulo 12. Sino que Dios le dio a cada uno dones y cada uno debe usar esos dones de acuerdo a la medida de fe que tiene. Y un gran limitante para el ministerio de alabanza y adoración, mis amados, es la fe. Los dones del Espíritu Santo fluyen de acuerdo a la fe que usted tenga. ¿Cómo así, pastor? La primera vez que Dios me usó a mí en palabra profética, de ciencia, de sabiduría, palabra que revela cosas que nadie sabe, estábamos en una vigilia y el Espíritu Santo de Dios me dice: Juan Camilo, hay una persona aquí que tiene un dolor en la espalda baja. Y yo, Señor, Dios quiere sanar a esa persona. Y yo no voy a decir eso. ¿Cómo así? ¿Y si no sale nadie? Y mi mente empezó, y ven acá, y si yo digo eso y nadie es, y si yo digo eso y paso pena, ¿qué van a decir los hermanos de la iglesia? Y el pastor echando mentira, mira, ve, diciendo que Dios le dijo y Dios no le dijo nada. Claro. Y si yo digo eso y nadie sale y nadie es sano, ¿qué va a pasar? Se fue la luz en la vigilia. Mire esto, se fue la luz en la vigilia. Y estábamos en medio de la alabanza, trajeron caja, trajeron guacharaca, son instrumentos, no sé si los conocen, pero son instrumentos muy autóctonos aquí de la costa. Trajeron caja, trajeron guacharaca, trajeron pandereta y empezamos a cantar coritos. Y cantando coritos de los de antes, de los pentecostales, cantando coritos, el Espíritu me vuelve a decir: Juan Camilo, aquí hay una persona que tiene un dolor en la espalda baja. Llámala y que pase al frente y ora por ella. Yo no, señor, y yo estaba que no, porque yo cómo iba a decir eso. Yo me estaba inventando, según yo, era mi mente inventándose eso. Y no, ¿qué tal que no sea así? ¿Qué tal que sean ideas mías? Bueno, el Espíritu por tercera vez me dice: te estoy diciendo que la llames. Cuando ya yo vi la insistencia, que era lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, yo dije: bueno, está oscuro, nadie me está viendo la cara, nadie me ve, como está oscuro, aprovechemos la oscuridad y yo lanzo la palabra. Cuando lanzo la palabra, pasaron unos hermanos que efectivamente tenían esa dolencia. Pasaron, fueron sanos. A partir de ese día, solo a partir de ese día, fue cuando Dios me empezó a usar en los dones proféticos que tienen que ver con la ciencia y la sabiduría. ¿Por qué? Porque hay dones que tú tienes que solo van a empezar a producir fruto cuando tú los empieces a usar. Pastor, Dios a mí me habla acerca del pasado, Dios me habla acerca del futuro, pero eso solamente va a empezar a fluir en ti cuando tú lo empieces a usar. Mientras que tú no lo uses, mientras que tengas el temor de decir: miércoles, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que son ideas mías? ¿Será que es que Dios me está hablando? ¿Será que yo me lo estoy inventando? Mientras que tengas esa incertidumbre, el don va a estar allí escondido, enterrado. Solo cuando tú empiezas a usar el don y lo empiezas a sacar y lo empiezas a sacar y lo empiezas a sacar, entonces el don empieza a fluir, a fluir, a fluir, a fluir, a fluir, a fluir, y la medida del don empieza a acrecentarse. Entonces cada vez Dios empieza a hacer cosas más grandes, 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 a tal punto que en una oportunidad estábamos en un servicio, y cuento esto para que su fe se active. En una oportunidad estábamos en un servicio y teníamos unos hermanos que estaban en Perú. Y ellos estaban en Perú, y estando en Perú el Espíritu Santo me habla, se conectan por videollamada, y estando en Perú estaban allá porque le iban a hacer una operación a corazón abierto
y tenían que reemplazar una válvula del corazón, y estando allá el Espíritu de Dios me da una palabra así como le acabo de decir, la misma palabra de ciencia, pero la palabra no era un dolorcito en la espalda, la palabra era que Dios le iba a colocar un órgano nuevo y que no iba a ir a cirugía. Imagínense, y ya la cirugía estaba programada, ya cita con anestesiólogo, cita con cirujano, todo. Dictamen médico impreso de la falla cardíaca por la válvula. Mandamos la palabra, ellos estaban conectados en Perú, una señora estaba conectada en Perú, mandamos la palabra de sanidad por videollamada, mandamos la palabra. ¿Y sabe qué pasó? Cuando fue a la cita, el médico le dijo, no sé por qué te programaron para cirugía si tú no necesitas cirugía. Le hicieron el examen y Dios le cambió el diagnóstico. Porque no se trata de mí, se trata del Espíritu de Dios que está sobre mí. Yo quiero que de esta noche usted se lleve eso, que eso es lo que Dios quiere hacer. Muchas veces nosotros dudamos que si Dios me está hablando a mí, será conmigo, será que Dios sí me puede usar. Es que a ti que Dios te quiere usar. Es contigo que Dios tiene algo especial contigo que solamente va a empezar a florecer cuando tú lo dejes salir, cuando tú te atrevas a abrir la boca y decir, sabes que Dios me está mostrando esto, Dios me está diciendo esto, yo siento que el Espíritu de Dios me está hablando y me está dando la certeza de esto. Solamente cuando eso empieza a salir es que el don empieza a fluir. Y usted empieza por cositas pequeñas, palabras pequeñas, y de repente usted está en lugares donde usted no conoce a nadie. Me pasó en el Congreso y la pastora me puede dar fe de esto, su pastora puede dar fe de esto. Me pasó en el Congreso. El Espíritu Santo me empezó a hablar de personas que yo nunca en mi vida había visto. Yo soy malísimo para los rostros. Mire, usted me puede, yo los puedo conocer a ustedes, pero yo estoy en la calle y yo no veo a nadie. ¿Por qué? Porque mi mente está pensando en lo mío, en lo que yo tengo que hacer, para dónde voy, corre aquí, corre acá. No veo a nadie, al menos que me lo encuentre de frente. Por lo general, las personas me saludan a mí porque yo no estoy pendiente de con quién voy en la calle o a quién me encuentro. Soy muy malo para el rostro. Y en el Congreso nos pasó palabras puntuales de situaciones de personas que me podían decir a mi pastor, si es así, lo que usted me está diciendo es así. ¿Y de dónde usted saca eso? El día que usted deje de pelear con sus inseguridades. El día que usted diga, sabes que Dios me llamó para esto, yo tengo la certeza que a mí Dios me muestra, Dios a mí me revela, Dios a mí me dio don de ciencia, de sabiduría, don de profecía, don de lengua, de interpretación de sueño. Dios me dio a mí el don de fe, el don de sanar a los enfermos. Yo tengo esos dones y por cuanto tengo esos dones, Dios me usa a mí para eso. El día que usted lo acepte, el primer paso es la aceptación, el segundo paso es la utilización. Cuando usted los empieza a usar, entonces inmediatamente esos dones empiezan a florecer. Y la primera vez puede que sea una palabra de restauración al corazón, pero en cualquier momento Dios empieza a sanar enfermos por su boca. Dios empieza a libertar cautivos por su boca. Son un ministerio que ha sido llamado para trascender. Son un ministerio que ha sido llamado para que lo que el cielo está diseñado acontezca en la tierra. Punto de contacto, son un punto de contacto entre el cielo y la tierra. Y hay una barrera que tienen que romper y es la de ustedes mismos. La barrera que ustedes mismos se han puesto a ustedes mismos, esa tienen que romperla. Reconozcan sus dones, reconozcan sus talentos y reconozcan a qué Dios los ha llamado. Amén. Amén. Preguntas, dudas, inquietudes. Dios mío, me pasé el tiempo, paz, qué pena. Señor Jesús, me emociono yo hablando. Me pasé el tiempo, pero preguntas, dudas, inquietudes. A ver, suéltenlo todo, no se quede con nada. Nadie tiene preguntas, me preocupa.
Me Pero preocupa. a mí me surgió una pregunta, Paz, cuando estabas hablando acerca de la voz líder guiando. eh, Se debe escoger a ver, te voy a contar a veces cómo lo hacemos. Un ejemplo, va una canción y decimos, esta la lidera Paola. Entonces, Paola pasa adelante y la lidera. Después decimos, esta la va a liderar Dana, pasa Dana y la lidera. Y así en ocasiones nos asignamos, ¿sí? Entonces, cuando tú estabas hablando específicamente de que el líder se debía hacer adelante y era el que iba a estar ministrando, ¿es bueno hacerlo así como lo hacemos o es mejor escoger un líder este domingo y de pronto para el otro domingo otro líder? ¿Cómo nos sugieres o Ok. cómo se puede? Bueno, yo he visto los dos sistemas. He visto los sistemas en los que cada persona que dirige una canción, la voz principal, también es voz líder. Son dos roles diferentes. Una cosa es ser voz principal y otra cosa es ser voz líder. Porque la voz líder es la que guía a todo el equipo. La voz principal es la que dirige una canción. Entonces, he visto ambos sistemas. El sistema número uno es donde la voz principal es la voz líder y quiere decir que la voz líder se va rotando de acuerdo a quien esté dirigiendo la canción. Y he visto el sistema de donde la voz líder siempre es la misma, aunque las voces principales cambien. Pastor, ¿cuál debemos usar? Aquí va a ser dependiendo, Paz, de los dones y los talentos que tengan. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos, recuerden, ya no estamos hablando de canciones, nos tenemos que cambiar la mentalidad. Ya no es canciones, ahora es el momento. Si nosotros estamos construyendo un momento, pero nosotros tenemos que dentro de las voces principales está Juancho, Sutano y Perencejo. Juancho, Sutano y Perencejo son las tres voces principales de este domingo. Ellos son los tres que están cantando. Pero de ellos tres, Perencejo no es una buena voz líder. Porque Perencejo no le gusta hablar en público. Perencejo todavía está en el proceso con Dios, tiene muchos temores, tiene muchas inseguridades. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros tenemos un momento que estamos construyendo y Sutano entra y empieza con fuerza. Luego viene Mengano, entra y sigue con fuerza. Y a la mitad le toca la canción a Perencejo. ¿Qué va a pasar? Todo se viene abajo. ¿Por qué? Porque aunque es una buena voz principal, no es una buena voz líder. Entonces tiene que ver mucho, mi Paz, con las capacidades que cada persona tiene. Les voy a colocar un ejemplo que nos pasó a nosotros como banda. Cuando nosotros empezamos como banda, nosotros éramos 5 voces. 5. Los 5 éramos voces principales en momentos y coros en momentos. Es decir, la voz principal siempre se rotaba entre todos. ¿Qué pasaba? Yo les decía ahorita, yo soy explosivo, donde entro voy armando escándalo. Cuando yo empezaba las presentaciones, yo empezaba como las presentaciones como yo era, explosivo, así, dinámico, y empezaba yo a hacer. Pero cuando otros empezaban las presentaciones, todo era muy cansado, muy tenue, no, las personas no se conectaban, era más difícil. ¿Qué hicieron los muchachos? Dijeron, no, las presentaciones las vas a empezar tú. Pero yo me empecé a sentir mal porque yo decía, pero ¿por qué si todos podemos hacerlo? Todos tenemos la capacidad. Pero ¿qué me dijo el Espíritu de Dios? Aunque todos tienen la capacidad, no todos se han preparado para hacerlo. Entonces, ¿qué me dijo el Espíritu Santo? Prepáralos. ¿Y qué empecé a hacer yo? Empecé a prepararlos. Empecé a coger el que más tenía capacidad en ese momento era yo. Entonces, ¿qué hice? Venga, cogí a todos y los empecé a preparar, a preparar, a preparar, a preparar. A tal punto que hoy en día cualquiera de las voces puede empezar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque cada uno lo hace a su forma, pero cada uno está preparado para hacerlo. Y aunque yo sea que yo tengo el momento, yo puedo liderar un momento, pero yo puedo dejar fácilmente, que fue lo que pasó
coloco el ejemplo del Congreso, yo puedo en un momento soltar el micrófono y dejar a alguien más allí. ¿Por qué? Porque todos ya tienen la capacidad, pero en un momento no fue así. Entonces, por eso es importante, número uno, la humildad para reconocer y decir, hombre, sabes que yo no tengo la capacidad todavía de ser buen líder, pero número dos, la disposición para prepararme. No que toda la vida voy a decir, yo no puedo o yo no tengo la capacidad. Eso lo podemos trabajar de ambas formas, de acuerdo a los niveles que estemos manejando en cuanto a las voces principales. Si estamos manejando voces principales que tienen una capacidad, digamos, de liderar muy similar, no hay problema, nos turnamos. Pero si estamos manejando voces principales donde hay unas diferencias muy notables, como somos un equipo, es mejor asignar uno solo y lo vamos rotando acuerdo a lo que vayamos viendo en preparaciones. Aunque sean voces principales, una cosa es ser voz principal, vuelvo a repetir, y otra cosa es ser voz líder. Son dos cosas diferentes. Gracias, Paz, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, chicos? Preguntas, dudas, inquietudes, aproveche el momento. Hola, buenas noches. Perdón, Buenas me noches. conecté un poco tarde, pero sí tengo una pregunta. Digamos, el momento que tú estás ministrando, que digamos, si tienes el sentir de, digamos, de decir, por ejemplo, tal persona tiene un dolor de espalda o algo así, digamos, ¿cómo identifica uno, o sea, que eso viene de parte de Dios y no es de parte de uno o el pensamiento de uno? Ok. Bueno, allí les digo que eso funciona por señales. La señal es algo que muestra otra cosa. Y cada uno de nosotros tenemos señales cuando Dios nos habla. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de aquellas cosas que provienen de Dios. Número uno. Quiere decir que todo lo que provenga del Espíritu de Dios, usted va a tener esa certeza de que proviene de parte de Dios. Pero, pastor, ¿qué puedo hacer yo con la parte humana, mi mentalidad humana que me está a mí cuestionando si eso viene o no viene de parte de Dios? Ahí necesitamos empezar a identificar lo que son las señales. Cuando Dios me está hablando, siempre va a haber una señal. Les coloco un ejemplo. A mí me pasa, es como me pasa a mí, no quiere decir que sea la regla, es como me pasa a mí. Cuando Dios me va a hablar de una palabra de sanidad sobre alguien, yo empiezo a experimentar el dolor en la zona a la cual Dios me está hablando. Es decir, cuando yo les colocaba el ejemplo de la espalda baja, yo experimento un dolor en la espalda baja. Si alguien tiene cansancio en las piernas, yo experimento un dolor en las piernas, pero no es un dolor mío. Ya yo he identificado que no es un dolor mío, es un dolor que está allí y que Dios quiere sanar y que cuando Dios lo sana, yo también puedo sentirlo en mi cuerpo. Para mí eso se ha convertido en ¿qué? En una señal que me muestra otra cosa. Las señales siempre muestran otra cosa. Hay personas que escuchan la voz de Dios, hay personas que se erizan, hay personas que lloran, son señales de que Dios está hablando. ¿Cómo Dios les habla a ustedes? Ahora, pastor, ¿cómo yo lo puedo hacer? El Dios que te ve en los secretos es el Dios que te recompensa en público. De la misma forma que Dios te habla en el secreto, de la misma forma en la que Dios te habla en el altar. Si el ministro de alabanza no ha podido identificar la voz de Dios en los secretos, nunca la va a poder identificar en el altar. Porque Dios no habla de dos formas, Dios habla de una sola. A cada quien Dios le habla de la misma forma. El altar no cambia la voz de Dios. La voz de Dios en el altar es la misma que la voz de Dios en la intimidad. Es la misma. Entonces, el mismo Dios que nos habla a nosotros en la intimidad, hay personas que, por ejemplo, pastor, ¿cómo usted sabe temas que no tienen que ver con enfermedad, sino que tienen que ver con la condición del alma? Dios me empieza a hablar. ¿Y cómo me habla Dios? Por medio del pensamiento. Se me viene un pensamiento. Por ejemplo, inseguridades. Cuando yo les empecé a hablar de las inseguridades en el momento del altar, fue porque cuando estábamos aquí, el Espíritu Santo me empezó a hablar. Hay personas que cuando se montan al altar tienen inseguridades. ¿Y cómo me vino eso, pastor? Una nube del cielo. No, un pensamiento. Fue un simple pensamiento, pero un pensamiento que
estando en la intimidad, ya Dios me ha hablado por medio del pensamiento. Entonces Dios pone el pensamiento en mí, yo lanzo la palabra y es la palabra que el Señor tiene. Pero vino por un pensamiento, es una señal. Yo no estoy pensando en nada, sino que el Espíritu Santo me está hablando y me está diciendo, yo no estoy aquí diciendo qué le voy a decir, cómo se lo voy a decir, no, yo vengo con mi material preparado, pero en un momento el Espíritu Santo trae un pensamiento y ese pensamiento se convierte en una palabra profética. Entonces es un tema de señales que aprendemos a identificarlas es en la intimidad, porque cada quien va teniendo la suya. Pastor, liberación. Particularmente cuando yo tengo una liberación, cuando yo sé que alguien está cautivo, pastor, ¿usted cómo sabe que alguien está cautivo? Lo sé por una señal. A mí cuando yo estoy al frente de alguien cautivo, es como si tuviese una puya en la espalda, como si me estuviesen puyando la espalda, y es una señal para mí. Ya yo sé que hay cautividad frente de mí. Y si estoy orando, el Espíritu Santo me empieza a decir, viene por esto, por esto, por esto, por esto, y el espíritu inmundo está en tal parte del cuerpo y se ubica en tal lugar. Pero el mismo Dios que me habla en lo secreto es el mismo Dios que me habla en el público. Y le voy a decir algo para que usted tenga paz en su corazón. Dios nunca me va a hablar de la gente si primero no me habla de mí. Entonces, antes de yo venir aquí a hablar a la gente de parte de Dios, Dios me tuvo que haber hablado primero a mí. Y hablándome a mí es que aprendo a conocer la voz de Dios. El ejemplo de Samuel. ¿Samuel conocía la voz de Dios? No. ¿Cómo empezó a conocer la voz de Dios? Cuando empezó a hablar con él. Empezó a identificar la voz de Dios. Cuando Dios nos habla a nosotros en la intimidad es cuando aprendemos a identificar cómo podemos entonces nosotros identificar si es Dios o si es un pensamiento nuestro solamente. ¿Sí está claro? Sí, sí, claro. Bueno, yo quería, bueno, no es pregunta, pero sí quería de pronto compartir algo que bueno, ya que están como que pues, hablando pues del tema. Yo, bueno, yo muchas veces, tiempo pues atrás, yo como de pronto he visto de pronto, así que de pronto que Dios de pronto pone algo pues en mi boca pues o algo, y es que un día estando pues en la iglesia ministrando, yo cuando cierro los ojos, o sea, cuando estoy ahí, que porque, bueno, yo también soy costeño y muchas veces normalmente uno ministra muy explosivo, aquí. Entonces, yo normalmente cuando cierro los ojos, como que veo, o sea, veo a la persona, o sea, veo pues a la persona y de arriba de la persona veo pues una frase, porque pues a mí me ha pasado. Pues por ejemplo, o sea, cuando yo me acuerdo que pues hubo pues un tiempo que yo muchas veces me bajaba mucho pues, del altar, que cuando estábamos cantando y todo eso, y yo muchas veces vi fue por letras, o sea, yo mientras que estaba ahí ministrando veía, o sea, literal, frases arriba de las personas, o sea, pues en la cabeza, veía frases. Entonces, pues así también he experimentado yo de pronto cómo Dios me ha hablado, pues o por lo bueno, cuando de pronto estoy ministrando y yo por dentro siento que estoy, o sea, me siento como si estuviera en un fogón, pues al lado de una candela, pues algo así, siento que me estoy quemando por dentro, pues ahí sí, o sea, sé que ya son señales como que Dios quiere hablar, como que Dios va a fluir pues en ese momento. Entonces, quería compartir eso ahí, ya que pues José también preguntó. Sí, son señales, son señales. Las señales son muchas. Ahora, la señal siempre se muestra algo más. Es decir, no es la señal, sino lo que la señal quiere mostrar. No sé si me va a entender. Pues la señal viene para que nosotros identifiquemos algo más. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, duda, inquietud? ¿Listo? Bueno, hemos llegado al final. Si no hay más preguntas del día de hoy,
Pastor, hemos llegado al final. la voz se puede trabajar por clases virtuales. Sí, creo que hay personas que dan clases virtuales. Hay personas que dan clases virtuales de técnica vocal. Sí, por lo general sí. He visto, sobre todo en pandemia, había muchas personas que daban clases de técnica vocal virtuales. Sí. Ahora, ¿qué sí le recomiendo a mis queridas voces? El ser cantante es más que aprendernos la letra. Entonces, hay que aprendernos la letra y escuchar, tomarnos el tiempo para escuchar. Muchas veces tenemos las voces, sobre todo, que es la primera vez que estamos escuchando la canción y enseguida la estamos cantando. No las aprendemos mal. ¿Por qué? Porque no tomamos el tiempo para escucharla. Entonces, primero escuche la canción sin cantarla unas 5 veces hasta que usted pueda. Entonces, luego sí empieza a tararear, empieza a ver cómo va la letra y eso les va ayudando a toda la parte de lo que es, eso es más interpretación que la parte técnica como tal. Es que a mí me pasó hace 8 días cuando el pastor habló que de pronto que quien no estaba como bien preparado no podía estar en el altar, ¿sí? Entonces yo dije, uy, Dios mío, o sea, ahí me sentí confrontada. Pero entonces hoy siento que Dios vuelve y habla porque yo siento que Dios me usa, pero mi voz, o de pronto misma yo he colocado como el rótulo, pues de verdad, pues no suena bonito, ¿sí? Pero sé que en el momento del altar el Señor me usa, en el momento de la administración, en el momento como de, de ya meterle como ese power, sé que Dios lo hace. Entonces yo pensaba hace 8 días y yo decía, ¿será que mejor me bajo y no vuelvo a subir? O más bien de pronto como que me preparo o educo la voz, porque me ha costado y más bien sigo en esa parte de la administración. Fundamental paz es o sea, si estamos ahí dentro de ese momento, dentro de ese espacio, soltar ese llamamiento de Dios es complejo. ¿Qué le recomiendo? Si se quiere educar vocalmente, fenomenal. Pero entonces podría trabajar su rol dentro de la alabanza y dejar que otro cumpla el otro rol que tiene. Entonces, su rol dentro de la alabanza, usted toma la dirección en cuanto a la parte de la administración, en cuanto a la parte espiritual, porque usted como pastora tiene una visión mucho más grande que cualquier ministro de alabanza. Como pastora usted va a ver mucho más que lo que vea cualquier ministro de alabanza. Entonces, usted puede tomar esa dirección y lo hablábamos la semana pasada. Todo el equipo tiene que tener la humildad para decir, epa, aquí Dios nos está dirigiendo por medio de nuestra pastora, vamos a sujetarnos a eso. Y todo el equipo va con usted, entonces cada quien va cumpliendo un rol. Usted está en la parte de la administración, el equipo está en la parte musical y ese complemento es el que permite que, ¡pum!, suceda lo maravilloso de parte del Señor. ¿Ya? Entonces, pueden manejarlo de esa forma siempre y cuando el equipo de alabanza esté dispuesto a ser obediente, que hablábamos de la sujeción la semana pasada, a ser obediente y a decir, ¿sabes qué? Dios quiere hacer algo hoy y el sonido del cielo lo está produciendo la pastora, vamos a sujetarnos a eso que Dios está haciendo. Puede ser también una alternativa o sencillamente decir, ¿sabes qué, Paz? Yo voy a educar mi voz y quiero cantar, voy a cantar. Cualquiera de las dos. Listo. Gracias por conectarse en la noche de hoy. Que el Señor les continúe bendiciendo. Espero que estas cositas las empecemos a colocar en práctica, que no se queden aquí. Tienen viernes, sábado para interiorizar todo lo que aprendimos hoy y el domingo se monten a ese altar a bajar la presencia de Dios, a que el fuego caiga del cielo, que los milagros empiecen a acontecer y que el propósito de Dios se cumpla en cada reunión. A partir de este domingo, eso no es, pastor, el otro año, pastor, me estoy preparando. Ya usted está más que listo. Móntese a ese altar a que el cielo venga a la tierra y que la presencia de Dios haga que todo sea diferente. Usted empieza a trastornar esos auditorios. Cada vez que usted abra la boca, vaya con la certeza de que Dios está con usted y que son las palabras del Espíritu. Amén. Es que a partir de este domingo espero
esa alabanza, vea, poderosísima. Y todos dijeron Amén. amén, pastor. Amén. Yo lo escuché en el espíritu, aunque no lo hayan dicho. Amén. Yo Ellos también, todavía yo están también. luchando, mi paz. Ellos todavía están luchando con convencerse a ellos mismos de lo que yo les estoy diciendo, pero yo sé que el espíritu los va a convencer en la noche de hoy. Mis palabras por hora y 20 no fueron suficientes, pero las del espíritu van a ser más que suficientes. Así que a todos ustedes un fuerte abrazo. Dios me los continúe bendiciendo y que descansen. Feliz noche para ustedes. Listo, chao, feliz Amén, noche. buenas noches, Hasta gracias. mañana, pastor. Gracias. Hasta mañana, equipo. Dios los bendiga.